el brote principal. Entonces luego pues es de ir manejando los brotes y solo dejar uno, el más bonito, ¿verdad? Y vamos a ir a eliminar los demás para tener pues un árbol frondoso y en su fuste recto. Eso es lo que más nos interesa, que el cilindro o que la troza tenga pues altura para que sea comercial. Entonces, pero como anteriormente yo les mencionaba que existe una ecología, una función ecológica de los insectos en la primera diapositiva, es porque en este caso el cedro en bosque natural sí necesita de este insecto. ¿Por qué? Porque el insecto ingresa al brote apical y entonces vienen los rebrotes, empieza a ganar área para, aumenta la superficie de la fotosíntesis y va abarcando más espacio y dejando un poco afuera los demás árboles que estén a su alrededor para que el árbol tenga mayor área, sea más frondoso, tenga más ramas para la fotosíntesis y así el insecto, la Ipsipila grandela, así es la forma de pronunciar, tenga mayor área para poder alimentarse y ovipositar sus huevos y las larvas se puedan ir alimentando. Entonces, en un bosque natural, así es la función ecológica de este insecto. Pero en una plantación cambia totalmente porque lo que nosotros queremos es aumentar nuestros ingresos y aumentar también las hectáreas de plantaciones en Guatemala de estas especies preciosas. Entonces, es importante que tengamos esto muy en cuenta. Aquí les dejo unas recomendaciones, luego ustedes los pueden ver más adelante. Y tenemos también un insecto que está afectando las sombras de los, de los cafetales, es sobre los árboles de Inga. Entonces, este insecto es un barrenador, es un insecto ambrosial. Tenemos insectos descortezadores, que es el gorgojo, y tenemos insectos ambrosiales. Ahorita vamos a explicar de qué se trata eso y para eso les comparto la portada de este libro, que es muy interesante, es de México y que también lo pueden encontrar hoy en internet o en algún momento ustedes me pueden contactar. Entonces este insecto se llama Teloplatypus, ese es el género, ¿verdad? Y gracias también a Francisco García, que es un entomólogo de Guatemala, pudimos identificar qué estaba sucediendo en estos árboles de Inga y es bien interesante porque es la sombra del café, de los cultivos de café, entonces están también la sombra del café está teniendo algún problema de plagas. Aquí lo pueden ustedes observar, también es relativamente pequeño, 2 milímetros, y los síntomas ingresan de esta manera. El insecto ambrosial lo que hace es que puede tener varios hospederos. Este insecto lo podemos encontrar en este árbol, también lo podemos encontrar en robles, en encinos, ¿verdad? Pero entonces lo que hace es que él llega a la corteza y por medio de su aparato bucal prepara una sustancia, una saliva, y la deja ahí en la corteza. Entonces, lo que hace esta saliva es pudrir esta corteza, empieza a pudrir todos los tejidos de la corteza del árbol y así el insecto le hace mucho más fácil poder ingresar. Entonces, el hongo que tiene esa saliva pudre toda la corteza y toda la materia del árbol, el insecto ingresa alimentándose de ese hongo y puede barrenar hasta el cambio, hasta la madera del árbol. Entonces, el hongo también taponea el xilema y el insecto pues está haciendo agujeros dentro del árbol. Entonces, uno de los métodos que se ha recomendado para este insecto es, se puede aplicar algún tipo de insecticida disuelto en aceite mineral ligero se puede aplicar de manera de aspersión y cuando se presenta en las ramas, pues las ramas se deben de podar, en el mismo sitio se apilan y se queman, ¿verdad?
o se aplica un insecticida de contacto con un penetrante para evitar la propagación de este insecto, ¿verdad? Entonces, es algo muy, muy complejo para poder tratar esto, porque cuando son árboles que ya están infestados, necesitamos cortarlos, pero el café, las plantas de café están pues ahí cerca y al momento de botar este árbol, pues podemos matar o dañar varias matas de café. Entonces, por eso es la diversidad de especies forestales, ya sea en un sistema agroforestal, en una plantación, es muy importante la diversidad de especies, porque va a disminuir el daño por insectos. Eh, Aquí tengo, vamos a hablar sobre algunos hongos que nos presenta en los bosques, las principales enfermedades que podemos encontrar. Hay muchas enfermedades o muchos agentes causales de enfermedades, hongos, bacterias, virus, y el complejo de hongos, hay varios hongos, y en un árbol o en una infectación puede haber un complejo de hongos secundarios y primarios, y este tema es mucho más complicado que los insectos. También está este libro, si le dejo la portada y en un momento les da curiosidad poder chequearlo. Tenemos la roya agalladora de los pinos. Esta roya podemos encontrarla en las ramas, en los conos de los pinos y en el fuste o en el tronco de los pinos. Entonces, eh, lo que ocasiona es un crecimiento inmoderado de las células del árbol, del tejido del árbol. Entonces, es una hinchazón, una hiperplasia de estas células, y va creciendo demasiado este tejido, un momento que ya no deja circular fluidos y mata ese tejido. Entonces, en las ramas lo que ocasiona es que las ramas se quiebran, o cuando está en el fuste, pues el fuste se quiebra y el árbol se puede partir en dos. Cuando se presentan los conos, pues ya no hay una proliferación perdón, no existe una propagación de las semillas. Ese es el término, una propagación de las semillas de los árboles, y esto lo podemos encontrar más en plantaciones que no le realizamos alguna poda o no le realizamos podas a tiempo, o sembramos árboles de pino en sitios muy pobres o en sitios que no son adecuados para las especies de pino. Entonces los pinos pues están susceptibles. Las esporas de esta roya la podemos encontrar es hospedera en los encinos, en los robles. Ahí están esas esporas, y al momento de un viento o de la espurulación se transportan por el viento y llegan al pino, y ahí empiezan a ocasionar un daño y a crecer y a reproducirse todas estas esporas para crecer y dañar, ¿verdad? Aquí vemos en plantaciones muy pequeñas, vemos en árboles muy pequeños de 1 metro de altura, de 2 metros de altura, encontramos esta roya. Entonces, cuando se presentan ramas y son plantaciones jóvenes, lo mejor es realizar podas sanitarias. Cortamos la rama, hacemos un corte muy bien, sin dañar el árbol. Esto lo reunimos en el sitio, en campo, no lo vamos a transportar porque si no vamos a propagar, pero si tenemos la roya de esta forma, es cuando está espurulando el hongo y está a una altura adecuada la plantación, la envolvemos en plástico, porque al momento de hacer el corte, esto va a temblar o va a rebotar la rama y la espora va a dispersarse por el viento. Entonces vamos a estar dispersando esta roya. Entonces la envolvemos, cortamos la rama, la juntamos en el sitio y la quemamos. Si está en el fuste, hacemos una raspadura, ¿verdad? Con alguna navaja o con algún machete muy afilado, hacemos una raspadura y luego aplicamos un sellante. Podemos utilizar pasta bordalesa, eso se puede fabricar, o un sellante o pintura de aceite, ¿verdad? O algún producto que tenga algún fungicida preventivo, o algún producto para poder evitar que otros hongos patógenos lleguen y se pueda ocasionar algún daño
a estos árboles, ¿verdad? Aquí vemos en los conos, están en un bosque natural, están los conos de esta roya, y aquí ya se complica un poco, pues hacer el control, porque son árboles de una altura de 20 metros, entonces están en los conos. Pues lo mejor es hacer un manejo, diversidad de especies, y no sembrar árboles de pino en sitios no adecuados y que puedan tener algún problema. Quiero compartirles un complejo de hongos que tenemos un reporte en un árbol que se llama Santa María o árbol marío. Su nombre científico de este árbol es Calophyllum brasiliensis. Esta experiencia que tuvimos con el ingeniero Paulo, que es la persona de mi equipo de trabajo con el que estoy, eh, tuvimos una experiencia con este árbol, es en una plantación, y lo encontramos más, este árbol se da pues a baja altura de 200, 100 metros sobre el nivel del mar, hasta 500 metros sobre el nivel del mar. Entonces lo encontramos en Ixcán, está presente en Ixcán de Quiché, está en Morales y Zabal, algunas partes de Poptún, que es donde podamos encontrar estos árboles, y de repente en la costa sur, ¿verdad? Vamos a encontrar estos árboles. Pero el complejo de hongos es muy complicado. Podemos encontrar demasiados hongos, tomamos muestras de raíz, de tallo y también de hojas, y tenemos algunos hongos como Rhizoctonia solani, que es muy común encontrarla en los suelos, ¿verdad? Botryodiplodia, Fusarium, que tiene formas o tiene, dependiendo su forma sexual, va a tener diferentes nombres. La verdad que esto se va complicando, pero tenemos algunos hongos secundarios, y posiblemente sea un hongo primario que está ocasionando la muerte o el daño de este árbol, que es Botryodiplodia. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Todo inicia desde la selección de la semilla. Los hongos pueden vivir en el suelo y estar ahí interactuando o estar viviendo con toda la diversidad que podemos encontrar en un bosque, con el suelo, con algunos insectos, con la flora. Entonces, pero cuando llega un momento adecuado, estos se pueden ir transformando y convirtiéndose en un daño al árbol. Entonces, aquí ustedes pueden ver, esto no es un color natural, esta es la savia del árbol de Santa María, pero este color negro que está aquí no es un color normal. Entonces, este hongo lo que hace es transportarse por los tejidos conductores, por el área del floema y el área del xilema. Ahí se conduce estos hongos. Lo que está ocasionando es taponear, y ocurre una muerte descendente de estos árboles. Pero todo inicia desde que está desde la semilla, desde la selección de la semilla, y también la causa principal pues es la falta de manejo. Estas son plantaciones de 15 años de edad y pues no han tenido ningún manejo, entonces están muy débiles y susceptibles a cualquier complejo de hongos que se puedan encontrar en este ecosistema y convertirse en un daño para estos árboles. Aquí ven una mancha, ¿verdad? Una decoloración del cambium o de la madera, es porque está taponeando los tejidos conductores. Y para terminar así rápidamente, yo les puedo hablar sobre las estrategias preventivas para evitar el daño de plagas forestales, y una es la silvicultura o el manejo forestal. El manejo forestal es criticado porque se debe acortar árboles, pero es un plan, es un trabajo que lleva una serie de actividades monitoreadas que nos está asegurando tener bosques sanos, porque estamos ayudando a regenerar el bosque, eliminando los árboles sobremaduros, los árboles débiles, los árboles enfermos, para que tenga una regeneración o una restauración en esos árboles y tengamos árboles sanos. Y si tenemos árboles sanos, pues sus funciones ecosistémicas nos van a seguir ayudando y nos van a beneficiar a los seres humanos. Pero si tenemos árboles estresados sin manejo, la funcionalidad ecosistémica de estos árboles pues no va a ser la misma, no nos van a proporcionar bienes ni servicios adecuados, porque son árboles que están débiles, están estresados,
y no tienen las energías suficientes para dar los servicios ecosistémicos, ¿verdad? Entonces, el monitoreo constante en los bosques o en las plantaciones es fundamental, es principal esta actividad y que debemos de hacerla constantemente, periódicamente durante todo el año, intensificando el número de monitoreos en la temporada, en la época seca, para ir determinando zonas de riesgo para ponerle atención. Y esta es una actividad que nos va a permitir prevenir cualquier daño, incluso talas ilegales, y nos va a prevenir cualquier daño de algún insecto o de alguna enfermedad. En el INAM hemos utilizado una estrategia que es el monitoreo aéreo para la detección de brotes de plagas por medio del uso de drones o de VAN, vehículos aéreos no tripulados. Lo hemos implementado en bosques de pino, en plantaciones de pino, porque por los síntomas o la estructura o los cambios de la estructura del árbol que ocasiona el insecto, tenemos cambios de coloración del follaje. Entonces, en menor tiempo, les puedo poner un ejemplo, y dependiendo del área, el viento, también la topografía del terreno o la cantidad de bosque que nosotros tenemos, pero les puedo poner un ejemplo que aproximadamente en 13 minutos se puede sobrevolar alrededor de 20 hectáreas de bosque y nos permite tener una ortofoto o una imagen aérea en tiempo real. Y ahí podemos interpretar varias situaciones. En la plaga principal que yo les hablaba, por ejemplo, de la roya del pino, en la mosca sierra, que pueden afectar árboles de una altura de 18 metros, estamos en una plantación, existen drones en la industria que pueden llevar 1 galón o 2 galones de producto, que lo utilizan mucho en aguacate o en cultivos agrícolas. Entonces, aplicar BPN para la mosca sierra o algún fungicida para la roya en árboles de 10 metros de alto nos puede beneficiar muchísimo en una plantación, pero lo veo más conveniente hacer monitoreos con estos drones, que no dañamos ninguna diversidad de cualquier, de flora y fauna dentro del bosque. Esta es una imagen que nos permite observar los cambios de coloración. Esta es una plantación de 5 años de edad aproximadamente. Hay alrededor de unas 7, 8 hectáreas de plantación y en 15 minutos nos permitió monitorear toda el área y ya detectamos un foco. Esa es una estrategia muy interesante. Este es un bosque natural. Ya podemos observar los árboles que están dañados y no es lo mismo ir a hacer un monitoreo terrestre, que tenemos que hacer un recorrido cubriendo todo el área, que con un dron en un poco tiempo ya nos permite tener una imagen, una ortofoto o una imagen aérea geoposicionada. Bueno, aquí les dejo algunas recomendaciones, ¿verdad? Ustedes más adelante lo pueden leer. También tenemos la implementación de planes sanitarios, que es muy importante. Es un instrumento que tiene el INAM, que es aplicable fuera de áreas protegidas, y por medio de este instrumento aseguramos el saneamiento de las áreas o de los bosques que están siendo afectados. Es un instrumento técnico que permite dar las medidas o la orientación, el manejo adecuado de las plagas y asegurar la restauración de las áreas saneadas. Un mensaje: si un bosque no recibe tratamientos silvícolas, o sea, un manejo forestal, los insectos descortezadores, en el caso de los pinos, y otros disturbios naturales, que pueden ser otros insectos que se pueden convertir en plaga, se encargarán de aplicar la silvicultura de manera natural. Con esto llego al fin y estoy a tiempo para las preguntas. Muchas gracias, Ronnie, por esta presentación, que seguro nos ha aportado muchísimo para conocer un poco más del manejo de las plagas, ¿verdad? Y enfermedades forestales. Vamos a pasar a la parte de preguntas rápidamente. Hay varias preguntas, ¿verdad? Que te voy a ir haciendo. Si tienen alguien todavía alguna pregunta, pues puede hacerlo a través del chat. Ahorita te voy diciendo la pregunta.
La primera pregunta nos la hace Gensi, que nos menciona si existe alguna plaga o enfermedad en específico que se encuentre comúnmente después de los incendios. Ah, ok. Eh, sí, existe una investigación o varias investigaciones específicamente en bosques de pino o en bosques de coníferas. Luego de un incendio forestal queda susceptible, débil y es muy probable que pueda existir daños de insectos descortezadores, del gorgojo, del pino, ¿verdad? En estos bosques de conífera. En algunos bosques de latifoliado, de otras especies, los incendios forestales pueden dañar o debilitar y pueden ingresar pues en un complejo de hongos, ¿verdad? Se les facilita, pero lo más común o lo que se ha estudiado es que después de un incendio forestal en un bosque de conífera existe la probabilidad, una alta probabilidad de daños por gorgojo del pino. Ok, muchas gracias. De ahí nos preguntan acerca del exceso de agua, ¿verdad? En los bosques o en los árboles, si este puede ser un agente negativo para las plagas o enfermedades forestales. Sí, yo lo veo, bueno, en un bosque natural el exceso de agua puede ir dañando a los árboles que vienen en una regeneración natural. En una plantación forestal, el exceso de agua daña muchísimo a estas plantas porque el agua puede ser un medio de transporte para los hongos fitopatógenos. Por ejemplo, Phytophthora, que es uno de los más mencionados, puede transportarse por medio del agua e ingresar al árbol el encharcamiento, ¿verdad? Y también para las termitas, en algunos casos de plantaciones de teca o de pino, el encharcamiento puede ayudar muchísimo al ingreso de estas termitas y lo que hacen las termitas pues, es comerse todo el centro del árbol. Es una muerte muy silenciosa, pero los hongos se pueden transportar fácilmente y debilitar los árboles. Muchas gracias. También nos preguntan si ¿cuál es la diferencia entre insectos forestales y plagas forestales? Ok, bien, los insectos forestales son insectos que son habitantes naturales de los bosques, que pueden estar de una manera ecológica en un ambiente que no pueden dañar excesivamente a los bosques, pero estos insectos son endémicos, viven naturalmente de los árboles, pero cuando se cumplen ciertas circunstancias ambientales, del rodal, pues estas se pueden convertir en plagas forestales cuando ya son brotes epidémicos, pero como plagas forestales podemos mencionar que dentro de ese complejo, la FAO da ese concepto de plagas forestales, ingresan todos los insectos, hongos, virus o plantas parásitas también que pueden ocasionarle un daño a la funcionalidad del árbol o a todo el ecosistema, ahora ya dañan a ese ecosistema o al árbol. Gracias. Nos pregunta también Laura Mendoza si existe algún manual para el control de estas plagas. Yo aquí aprovecho el paréntesis para platicar sobre el manual de plagas y enfermedades forestales, ¿verdad? Que se trabajó en conjunto con el INAVI y la Asociación de Reservas Privadas. Ya Ronnie lo mencionó y la información está en nuestra página de Facebook por si alguien está interesado en este manual. Igual Ronnie ya compartió varios manuales vía su presentación, ¿verdad? Que van a poder chequear cuando compartamos la presentación. No sé si tenés algo más que agregar ahí, Ronnie. Pues bueno, en la última diapositiva yo dejo mis contactos, dejo mi número y mi correo electrónico. Estamos a la disposición y para el servicio de la sociedad en cualquier consulta o apoyo que necesite cualquier persona y que tenga problemas en sus árboles. Nosotros estamos en toda la disposición de darle una asesoría, ¿verdad? No tiene ningún costo y a poder hacerles visitas y determinar qué es lo que está ocurriendo en sus árboles o en sus bosques. Y en toda la presentación, como ya lo mencionaba Juan,
la mayoría de la información pues está también en el manual de plagas, ¿verdad? Está muy interesante. Nos queda un tiempo para algunas preguntas más, así que te voy diciendo algunos que tenemos por acá. Nos pregunta Francisco Salazar si se podría enfatizar acerca de plagas de gorgojo en latifoliadas o solo pasan en coníferas. Sí, en latifoliadas también podemos encontrar algunos gorgojos. No les llamamos así comúnmente, sino que son insectos o algunos, yo les mencionaba los insectos ambrosiales, ¿verdad? Que estos no descortezan, los gorgojos descortezadores pues están dentro de la corteza, pero los insectos ambrosiales, puedo mencionar a uno ahorita que se llama Chiloborus, ese sí lo podemos encontrar en varias especies de latifoliadas. Phytoptorus también es un insecto que podemos mencionar que es un gorgojo, pero es un insecto barrenador. Ok, nos pregunta también Víctor Ramos que si para identificar insectos, ¿qué pasos se siguen para que los identifiquen en el laboratorio del MAGA en Petén? No sé si tenés esa información. Buenísimo. Muy buena pregunta. Sí, se pueden acercar directamente con nosotros. Nosotros podemos apoyarlos en explicarles o cómo se debe recolectar una muestra, pero si es para insectos, lo ideal es guardarlo en un frasquito bien sellado con alcohol al 70 o al 90%. Si tienen que ser insectos adultos y de 5 a 10 especímenes o individuos, ¿verdad? Para que sea una muestra muy representativa, y el entomólogo del MAGA Petén se llama Francisco García Ochaeta. Lo pueden encontrar en Facebook o contactándome a mí, yo le puedo dar el contacto de él y él pues es del laboratorio del MAGA, identifica los insectos y también algunos hongos, ¿verdad? Y ya pueden enviarle las muestras muy identificadas al laboratorio del MAGA en Petén. Gracias. Nos pregunta también Mauricio si las plantaciones de cedro, cuando se plantan en un sistema agroforestal ya establecido, podrían ingresar en Probosque. No sé si tú tenés esa información. Sí, sí se pueden ingresar. Es una modalidad que tenemos en el proyecto de incentivos de Probosque. También se pueden ingresar como plantaciones de maderas preciosas y están en una modalidad que prometen ayudar a las personas para tener un manejo adecuado de estas plantaciones de maderas preciosas. Y también en un sistema agroforestal asociado cedro, café y otra especie forestal, o con cacao, no sé, pero sí se puede ingresar. Y la última pregunta que tenemos es si hay alguna feromona para atraer a Ipsífila. Nos preguntan por acá. Sí, de México, que es el que ha estudiado más y tiene más investigación sobre este insecto, y también existe un especialista que se llama el doctor Jorge Macías, tiene una evaluación sobre una feromona que es específica de esta especie, pero solamente, no, yo creo que no es comercial, pero únicamente la podemos encontrar en México, ¿verdad? Entonces, sí es un poquito más complicado. Ok, muchas gracias, Ronnie. Entonces, con eso estaríamos, ¿verdad? Muchas gracias a todos. No sé si Claudia quiere dar algunas palabras. Sí, muchísimas gracias a todos los asistentes. De parte de la Asociación de Reservas Naturales Privadas, queremos agradecerte, Ronnie. Excelente presentación. Me llama mucho la atención el tener el monitoreo, intensificar ese monitoreo. Con eso, pues, se van a prevenir daños y, pues, se logran las plantaciones, ¿verdad? Y menor costo. Así que muchísimas gracias. Por favor, están invitados todos a hacerse asociados de la Asociación de Reservas. Tenemos diferentes membresías y a través del teléfono que Juan les puso ahí en WhatsApp, los atendemos con mucho gusto. Gracias, Ronnie. Feliz noche. Gracias a ustedes. Gracias, Lick. Gracias. A todos. Muchas gracias, Ronnie. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias.
Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias por la información. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Listo. ¿Ya la querés? Sí.